Adelante, Tom. ¿Ahora sí? Ok, bueno. Vamos a ver algo que puede parecer muy trillado, pero que muchas veces lo pasamos por alto. O sea, damos por hecho que dependemos de Dios. Y así es. Pero muchas veces no por elección. O sea, Dios tiene cuidado de nuestra vida de una manera que a veces ignoramos. Si fuésemos muy minuciosos nosotros con todas las cosas que pasan, nos daríamos cuenta cómo en detalles insignificantes a veces se ve el cuidado y el amor de Dios por la vida de cada uno de nosotros. Como que es lo normal y andamos haciendo nuestras labores, lo que corresponde, y pasamos por alto muchas cosas. Mucho del cuidado. Por ejemplo, aquellos que su trabajo es manejar por, no sé, si tal vez haya aquí alguien que maneje alguna camioneta de reparto o algo que sea andar en la calle, tal vez sea más consciente, no porque sea diferente que otras personas, sino porque a lo mejor es más consciente cuando se da cuenta de tantos detalles, como por ejemplo llegar a una intersección donde normalmente hay mucho tráfico y llegar y poder pasar con un mínimo de tráfico, o a veces eh, tener una interacción con alguna otra unidad, con alguna bicicleta, con alguna moto, y ver cómo Dios puso todo el escenario completo para que esa persona o esa moto o esa bicicleta no llegara al momento en que íbamos a pasar. O sea, detalles que pasamos por alto, detalles a los que no les damos importancia porque realmente lo tomamos como forma de nuestra vida cotidiana y son cosas que pasan y ya. Pero cuando somos minuciosos y empezamos a poner cuidado en las cosas de Dios, vemos cada vez más su trabajo y su amor en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos hacer que todo esto se manifieste más. Vamos a depender, a aprender, vamos todos a aprender a depender de Dios, no como palabras que decir, pues es que yo dependo de Dios y Él hace todo, sino tomando un rol, tomando una acción donde realmente nos pongamos en ese lugar, en el lugar en el que vamos a depender. Entonces, si no lo has hecho, a partir de hoy empiezas a hacerlo y vas a ver, te vas a dar cuenta de una diferencia, no porque Dios, es que ya como escuché la predicación y voy a cambiar, ahora Dios va a tener más cuidado de mí, no. Dios va a seguir teniendo el mismo cuidado de ti, el mismo amor y el mismo cuidado por tu vida, pero tú lo vas a notar más. Te vas a dar cuenta siempre que nosotros nos metemos, digamos,
hacemos una inmersión en este mundo, vivimos en un mundo de ruido. Hay mucho ruido aquí. Aunque estemos en un lugar solos, mientras no nos conectemos con Dios, estamos en un lugar de ruido. Cuando nos conectamos con Dios y alcanzamos a tener silencio y paz en nuestra vida, es más fácil escuchar su voz que en medio del ruido. Entonces, así como pasa esto, así como podemos ser más atentos a la voz de Dios, podemos también ponernos en el sitio en el cual vamos a depender completamente de Él. Depender completamente del trabajo de Dios en nuestra vida, repito, no porque va a ser diferente a partir de hoy. Dios te ama igual y Dios va a seguir teniendo el mismo cuidado por tu vida que ha tenido hasta el día de hoy, pero tú lo vas a notar más. Te vas a dar cuenta, y si no lo habías hecho, si no estabas en el lugar en el que dependías completamente de Él, ahora puede ser el momento de comenzar. Me acordé ahorita de un salmo, el 124:8 dice, nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿qué más que todas las cosas provienen y están controladas por Él? O sea, Dios hizo todo. ¿Qué cosa hay que no pueda controlar o que no pueda Él, dentro de su cuidado, tener que cada uno de sus hijos? Que el amor que tiene por cada uno de nosotros, por cada parte de su creación, porque Dios ama a toda su creación, aunque algunos pues todavía no han venido a sus brazos, todavía no han tenido ese contacto que espera Dios de cada uno de nosotros, pero son su creación. Nosotros ya somos sus hijos. Por eso también a veces hay que estar conscientes cuando la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que ya aceptaron a Cristo en su corazón y por lo tanto se han hecho acreedores a pasar a ser parte de la familia de Dios. O sea, somos adoptados a través de la aceptación de Cristo en nuestro corazón. Vamos a comenzar. David, por favor. ¿Por qué es importante depender de Dios? Primero porque Dios es fiel. O sea, eso es algo que sabemos y tenemos la certeza de que así es. Puedes confiar en Él para proveer lo que necesitas. O sea, deja de confiar en tu bolsillo, deja de confiar en el banco, confía en Dios. Pero es que, sí, pero ahorita tengo una necesidad grande y yo, si confío en Dios, no veo de dónde me puede llegar. Confía y verás. Si no confías, no lo vas a ver. Confianza, ¿cómo puedes ver lo que Dios va a hacer en tu vida si estás buscando la solución por otro lado? Lo primero es confiar porque Él es fiel. Dios no va a cambiar porque tú dejes de confiar. Él va a seguir siendo fiel contigo, va a seguir amándote y va a seguir teniendo el mismo cuidado. Pero repito, tú lo vas a ver contra cuando pase desapercibido porque estás inmerso en el ruido. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti, mejor que tú mismo. O sea, tú crees que eso es lo mejor para ti y luchas por eso. Dios sabe que eso no es lo mejor para ti. Por eso es que a veces dice algo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Tú crees que no quieres eso. Eso te puede hacer mal, entonces no te lo da. Así como tú como papá, si mi hijo me pide una moto, aunque tuviera las posibilidades de comprarse, no se la voy a comprar. ¿Por qué? Porque es un peligro. Pero es que no importa. Se puede caer hasta en el patio de la casa. O sea, tú no le vas a dar a tu hijo algo que lo dañe, Dios tampoco. Por eso es que muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Por qué es importante? Pues porque Dios nos ama,
Nos protege, nos cuida y nos da su paz. Nos protege, nos cuida y nos da su paz. Eso es algo que muchas veces no tenemos. O sea, Dios quiere que entres a su refugio, que entres a donde está la verdadera paz. ¿Y dónde está? En su unión con Él. Cuando tú logres realmente tener esa comunión con Dios que todos deberíamos tener, vamos a tener la paz que no tenemos aquí y que muchas veces pasamos por alto. David. Entonces, vamos a intentar esto. Vamos a caminar. Si fuéramos ciegos, así vamos a hacerlo. Como si tuviera los ojos tapados y yo tengo que caminar y no sé por dónde voy. Así ya estamos ahorita, aunque no nos demos cuenta, es lo que estamos haciendo todos los días. Pero si tenemos miedo de tropiezo, ¿por qué? Porque Dios es quien me da, pero tengo que depender de Él. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Pues que voy a fortalecer mi relación con Dios. En el momento en que yo empiezo a depender de Él, en el momento en que yo entre en esa comunión con Él, mi relación con Dios se va a fortalecer. Y ¿sabes qué? Todas las cosas que me molestan, que me afligen, todas las cosas que me ocupan, bueno, pues se van a diluir, no porque se van a acabar los problemas, o sea, no es que aparecen todos. Voy a tener una relación fortalecida con Dios en la cual, cuando yo dependo completamente de Él, Dios es quien se va a encargar de que las cosas que me perjudican se vayan. Miren, yo tenía un vecino que era terrible conmigo, terrible y loco. Pero la verdad, yo no me atrevía, se los digo sinceramente, no me atrevía a decirle a Dios que lo quitara de ahí. Porque muchas cosas, entre ellas, había y era muy difícil que eso estuviera ahí. Entonces, yo no me atrevía a orar, me costaba mucho trabajo porque era una persona muy difícil. Trataba de orar por él, siempre, tengo que ser sincero, pero no me atrevía a pedirle a Dios que lo quitara de mi vida o que lo sacara de mi vida. Y un día Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque de alguna manera era dañino, no solamente para mí, también para mi entorno. Dios se lo llevó sin que yo se lo pidiera. Ahora, Dios cuida de ti, sí. Dios cuida de tu vida, Dios cuida de tu alrededor, Dios cuida tus posesiones, cuida tu entorno, cuida tu familia. Pero tenemos que depender de Él para todo eso. De lo contrario, ya no me va a cuidar, sí te va a cuidar, pero no te vas a dar cuenta. Va a seguir su amor reflejándose en ti y tú de noche. Y así no disfrutas tu relación con Dios. David. Depender de Dios puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas, definitivamente. ¿Por qué es importante y cómo hacerlo de manera efectiva? Vamos a explorar juntos cómo podemos profundizar nuestra dependencia de Dios y fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Recordemos siempre que nuestra fe y nuestra vida son un viaje continuo hacia una relación más cercana. A pesar de que ahorita ya tengas tu tiempo devocional, y si no lo tienes, qué mal. A pesar de que tengas también tu tiempo de oración, a pesar de que tengas una relación cercana con Dios, vamos a decir, suponiendo que tienes tu tiempo devocional, que le dedicas tiempo y todo lo demás a la oración y todo eso, en realidad nunca vas a llegar a la plenitud de la relación con Dios. Ese es un viaje que tenemos que estar recorriendo constantemente. O sea, siempre vamos caminando a eso, a mejorar
o a tener una relación más cercana con Él. ¿Qué pasa cuando realmente tenemos una relación cercana con Dios? Las cosas de afuera ya ni me importan, ni siquiera los problemas, porque mi relación con Dios me mantiene en un estado en el que nada es importante más que seguir ahí, seguir en esa relación con Él. O sea, qué padre que todos pudiéramos llegar ahí, a anhelar ese momento en el que llego, me conecto con Dios y todo lo demás no tiene ya ningún sentido para mí. David. ¿Cómo saber en qué áreas depender de Dios? En realidad vamos a ver 6 puntos de cómo interceden, cómo se interrelacionan, perdón, con la dependencia de Dios. ¿Cómo saber en qué áreas depender de Dios? Bueno, primero, a través de la oración. Le pedimos a Dios que nos muestre en qué áreas necesitamos su ayuda, porque muchas veces pensamos nosotros que necesitamos a Dios en ciertas cosas o en ciertas áreas de nuestra vida. Dios está al cuidado de nuestra vida de manera completa, de manera constante, pero muchas veces no lo advertimos. Entonces, si no lo advertimos, podemos nosotros pensar que necesitamos más ayuda de Dios en ciertas áreas. Bueno, realmente a través de la oración podemos conocer cuáles son realmente esas áreas donde yo, sin darme cuenta, sigo necesitando de la ayuda de Dios. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. En ella encontramos la guía necesaria para tomar decisiones sabias. Ese es aquí otro punto. O sea, ahí está, ese es nuestro manual. Ese es, ¿no estás leyendo la Biblia a diario? No me digas. ¿En serio? Entonces, ¿cómo te conduces a ciegas? Al ahí se va. O sea, tu Biblia es tu manual de vida. Entonces, es que ya la leí una vez. Pues sí, pero ahí está todo. Ahí está lo que debes hacer, los consejos, las exhortaciones, lo necesario para que puedas vivir, y tú nada más la tienes ahí en un rincón. Entonces, estás acostumbrado que cuando compras un electrónico, pues ya sabes que trae botoncitos. Ay, así, ¿para qué leo las instrucciones si me van a decir lo mismo? Bueno, la Biblia no. La Biblia es el manual de instrucciones de Dios para tu vida. Y nada más para tu vida. Ahora, pero no es para todos, sí, pero de manera individual para cada quien. Tú tienes que buscar ahí lo que Dios quiere y espera de ti. Ahí está, en ese manual. La comunidad cristiana. Nuestra comunidad puede ayudarnos a discernir en qué áreas necesitamos depender aún más de Dios. Nosotros, como comunidad cristiana, ahorita vamos a ver más adelante un poquito más acerca de eso, pero debemos de ser una ayuda unos para otros. No nada más criticar, ay, ese mira, ay, el otro mira, no, pues esa qué. O sea, los creyentes en comunidad debemos ser como hermanos, debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos ayudarnos. No nada más, pues el domingo nos vemos, nos damos un besito y órale, ahí te vuelves a ver. Bueno, falta de costumbre a veces es necesario reunirse más seguido. Los que se están discipulando, pues qué padre que se discipulan y tienen cuando menos una reunión o dos a la semana. Pero cuando somos apáticos, cuando solamente, pues, yo lo veo el domingo, lo saludo y ahí nos vemos y no me vuelvo a acordar de que tengo o soy parte de una comunidad de la cual, al formar parte y también soy necesario en esa comunidad. O sea, somos un cuerpo de Cristo, dice Pablo, cada uno con una función en particular, y una mano no le puede decir a un pie, yo no te necesito. O sea, todos formamos parte de una comunidad y tenemos que desarrollarnos en esa comunidad. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. David.
Noé, ¿ves bien desde ahí? Para que me ayudes con la lectura de los versículos, por favor. Esta es la que seguía. Se pasó una. Chécale, por favor. Esa es la que seguía. Y luego, Ah, ok. Estamos bien ahí. Decíamos que vamos a ver seis puntos. Uno, la oración como herramienta de dependencia de Dios. O sea, primero, habíamos dicho que pues vamos a pedirle a Dios que nos diga en qué áreas realmente necesitamos la ayuda o la dependencia de Dios. Cambio de perspectiva. La oración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en Dios. Ahí sí, porque si tú estás orando, a mí me gusta hacer una diferencia y qué bueno que en algunos grupos le llamen rezar, porque para mí, y espero que para ustedes también, el rezar es la repetición de lo mismo, de cosas aprendidas, que repite uno muchas veces sin sentido. Y el orar es ir y hablar con Dios directamente. Y bueno, a través de la oración vamos a cambiar nuestra perspectiva porque ahí no cabe nada más. Si yo estoy orando, si estoy hablando con Dios, es muy probable que le hable de mis necesidades, sí, definitivamente. Pero también estoy enfocado ahí. O sea, no estoy pensando en otras cosas a menos que sea algo de lo que yo quiero comunicarle a Dios. Confianza en Dios. Al orar reconocemos nuestra necesidad de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ese encuentro con Dios? Obviamente, para pedirle por algo, seguramente, pero también para agradecerle cosas que ha hecho en mi vida, para tener una comunión con Él. Y es muy padre cuando esa oración, esa comunión con Dios, deja de ser un momento del día y se convierte en algo constante. Que yo, no importa qué esté haciendo, pero estoy hablando con Dios constantemente. Sin distraerme, obviamente, de mis obligaciones, ¿verdad? Pero tengo momentos en los que yo puedo seguir. Aún en algún trabajo, no importa. Yo puedo tener algún trabajo manual y de todas maneras estoy hablando con Dios, estoy consultándolo a Él, estoy siguiendo mi oración y dejando fuera un límite de tiempo que yo me puse para orar directamente. Qué padre, eso es lo mejor. Pero cuando esa fracción de mi tiempo la llevo a una situación continua en lo que a lo largo del día yo sigo hablando con Dios, eso es mejor todavía. Entrar en su reposo, lo que decíamos hace un momento. Orar nos da paz y descanso al saber que Dios está con nosotros, nos protege y nos cuida. Eso es lo que Dios quiere, que entremos a su reposo, porque ahí es cuando todo está resuelto. Cuando tenemos una comunión con Dios y entramos a ese lugar íntimo con Él, entramos a su reposo, entonces tenemos paz, tenemos descanso, sabemos de su protección, sabemos de su ayuda, y es cuando todas las aflicciones, todos los problemas se quedan atrás. Estoy dependiendo de Dios para que sea Él quien se encargue de todas aquellas cosas que yo no puedo solucionar. David, aquí en un par de versículos podemos darnos cuenta un poco más, ahorita lo comento, de cómo Dios a través de su palabra, como lo decíamos hace un momento, a través de este manual precioso nos va dando instrucciones. Por favor, Noé. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, Romanos 8:26. ¿Qué debemos pedir? No sabemos, es lo que nos dice, ni siquiera sabemos qué cosa pedir.
pero yo entro a esa intimidad con Dios y el Espíritu Santo se va a encargar de lo que yo quiero o mi deseo real vaya con Dios. ¿Cómo? Como el Espíritu Santo se comunica con Dios, con gemidos indecibles, dice. Bueno, esto no lo entiendo, no sé de qué manera, pero sé que mi anhelo real sale y llega a Dios. Mis deseos, lo que realmente quiero, va a llegar a Dios porque el Espíritu Santo, que es nuestro intercesor, va a hacer la labor de llevarlo ahí. Noé. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Fabuloso. Esto es fabuloso. Ahora, bueno, pues, si no crees, es que no estás dependiendo de Dios. Si dependes de Dios, vas a creer que todo lo que pidas en oración lo vas a recibir. Pero es que yo he pedido y cero. Pues sí, pero has pedido, ¿para qué? Dios no te va a dar nada que te dañe. Ahora, pides, como dice Santiago, para tus deleites, no lo vas a tener. Pide cosas primero que fortalezcan tu relación con Dios. Y ya después, todo vendrá. Así lo dice también la Escritura. O sea, primeramente, el reino de Dios y después todo. Todo vendrá de manera automática. David. Inmersión en la palabra de Dios, que es otro punto, reconocimiento. La palabra de Dios debe ser la única fuente de nuestra vida que nos marque el camino correcto a seguir. O sea, ahí tienes la Biblia, ahí te va, ahí es tu manual, ahí está. Ahora, que es que en el periódico sale el zodiaco y a veces le atina. O sea, esas cosas salen por completo del plan de Dios. No solamente salen del plan de Dios el que yo confíe en algo más, sino incluso son satánicas muchas de ellas. Entonces, ese señor que se anuncia en la tele y se avienta 4 horas diciendo que es el hermano no sé qué y que le llames y que va a resolver todos tus problemas, te va a quitar tu dinero. El que te lee la mano también por el mercado. Todas las cosas que son externas a la palabra de Dios no sirven para nada. Si tú estás confiado en algo, en tu billete de lotería o tu melate, lo que quieras, estás fuera del plan de Dios. El plan de Dios está especificado ahí en su palabra y esa es nuestra única fuente de confianza y de saber que ahí está la verdad de lo que necesitamos cada uno de nosotros. Noé. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. O sea, ¿qué hace una lámpara? Se alumbra. ¿Quieres alumbrar tu camino? ¿Quieres tener luz? ¿Quieres ver? Quítate de las tinieblas. La dependencia de Dios hace esto. Que su luz te guíe, te ilumine y que no camines a ciegas. Protección. Poniendo nuestra vida en sus manos tenemos la certeza de su cuidado. Ahora, no creo que alguien pueda decir que no, pero cuando tú realmente pones tu vida en las manos de Dios, si ya te diste cuenta, si ya viste su cuidado, lo haces más, porque te das cuenta, ya lo comprobaste. Cuando alguien le habla a una persona de Cristo, muchas veces esa persona escucha, se convierte, ora, pero hasta que Dios lo convence, realmente es un creyente, porque las palabras se las lleva el viento. Dios empieza a actuar en la vida de aquel que está dispuesto, que abrió su corazón, que recibe a Cristo,
Y entonces empieza a ver en su vida, empieza a ver realmente el trabajo de Dios en su vida, empieza a verlo, lo palpa. Ya no dependo de que porque tú me dijiste, ya lo vi, ya vi el trabajo de Dios en mi vida, ya es real en mi vida. Qué padre que alguien me compartió, padrísimo, pero qué mejor que ya Dios a través de su trabajo me hizo ver, me hizo palpar su amor. Y entonces ya tengo la seguridad de eso. Noé, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ahí está. El manual no es para dejarlo en una mesa, es para que sea tu guía constante en cada momento de tu vida. Seguridad. También tenemos la confianza de que nada escapa a su control y su voluntad prevalece siempre. Nada escapa al control de Dios, ¿eh? Nada, nada. Y Dios está presente y ve todo. O sea, si crees que puedes hacer algo aquí en lo oscurito porque nadie te ve, Dios te está viendo. O sea, nada escapa al control de Dios. Y si nada escapa al control de Dios, entonces, ¿para qué ando buscando tener control sobre algo si Él es el que puede tener control sobre todo? Y además, ese control va a hacer que mi dependencia de Él se incremente, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. O sea, ¿le creo a Dios o no le creo? Le creí cuando me dijeron que Él podía cambiar mi vida, abrí mi corazón, lo recibí como Señor de mi vida y le entregué mi vida para que fuera Él mi Señor y mi Salvador. Le creí. ¿Y ahora qué? ¿Escojo qué creerle y qué no? No. Toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito es verdad de la A a la Z. Todo lo que está escrito es inspirado por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahí dice que si yo no aparto ese libro de la ley de mí, todo me va a salir bien. Voy a prosperar, voy a estar mejor. Entonces, si no lo has hecho hasta el día de hoy, ¿sabes qué empieza? Pon a prueba las cosas que Dios pone para que veas su efecto y su realidad en tu vida. Porque si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. David. La Biblia es nuestro manual divino. Como decíamos, leamos y meditemos en la Escritura para comprender la voluntad de Dios y su amor por nosotros. Ahí está. Ahí está todo. Ahí está cuánto nos ama. Ahí está su cuidado. Ahí está también su voluntad. O sea, queremos realmente depender de Dios. Ahí está lo que debemos hacer. Un consejo, mantengamos un diario espiritual donde escribamos los versículos que nos tocan el corazón y las lecciones que aprendemos. No es malo que llevar su listita, muchos lo hacen, no sé si ya se han dado cuenta, pero mucha gente incluso aquí, voy anotando los versículos que me impactaron. Aquellos que se están discipulando, padrísimo, porque ya tienen un dictado, tienen un escrito al que pueden acudir en cualquier momento. Si no te estás discipulando, considera hacerlo, porque aquí, además de estudiar la palabra de Dios, Dios te va armando, Dios te va poniendo más herramientas,
te va fortaleciendo en todas las cosas que corresponden a Él. Entonces, si ya te estás discipulando, pues ya tienes un escrito. Si no te estás discipulando, empieza con cuidado a tener más control sobre aquellas cosas que ves que Dios hace en tu vida, aquellas cosas de las que te vas enterando a través de la escritura, a través de la lectura, y anótalas, porque son de verdad piedras valiosas, como piedras preciosas que cada uno de nosotros vamos almacenando en nuestra alforja. Yo me acuerdo que cuando me convertí, hubo un versículo que me impactó mucho y me siguió sirviendo. Se lo compartí a mucha gente. Gracias a Dios por todos aquellos que al escuchar este versículo pudieron también, así como yo, darse cuenta de que necesitaban a Dios y abrir su corazón y recurrir a Él. David. Confiando en su voluntad. Noé. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. O sea, confía en Dios, no en ti. Muchas veces queremos hacer algo y nos sabemos tan hábiles o tan completos que le decimos a Dios, espérame, dame chance, esto yo lo arreglo. Porque yo soy bueno para eso. Además, tengo para hacerlo. Espérame, eso yo lo puedo arreglar. Si yo les contara cuántas veces hice eso, hasta que Dios tuvo que decir, bueno, ya. Y llevarme a una situación en la que ya no me quedó de otra, ¿no? Por amor. Porque es lo que hace Dios, por amor. Nada es por rencor, nada es por venganza. Dios no sabe qué es eso. Dios te cuida, te ama, tiene cuidado de ti, de tus bienes, de tus relaciones, de tu entorno, de todo. Entonces, confía en Él, confía en Dios. No confíes tanto en ti. Nuestra sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. Confiamos en sus caminos y en sus tiempos, porque a veces queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos y no es su tiempo. Dios hará lo que es mejor para ti en el tiempo de Él, no en el tuyo, no cuando tú lo quieras, cuando sea el momento indicado. Y el momento indicado solamente Él lo sabe. En momentos de incertidumbre, entreguemos nuestras preocupaciones a Dios en oración y confianza. O sea, tengo este problema, Señor, lo pongo en tus manos y confío en que tú lo vas a resolver. Y ya, me quito de ahí, no estorbo. No, Dios no necesita que le demos una ayudadita. Bueno, sí voy a poner este problema en sus manos, pero pues, yo aporto un poquito, ¿no? Para que no le sea a Dios tan gravoso. No, por favor, no interfieras en el trabajo de Dios. Es trabajo de Dios, no tuyo. David. Cuatro, vivir en gratitud y alabanza. La gratitud abre nuestros corazones a la presencia de Dios. Agradezcamos por las bendiciones grandes y pequeñas. O sea, ¿das gracias siempre antes de tomar los alimentos? Bueno, pues da gracias también cuando estés satisfecho. Y da gracias cuando Dios te dé algo, pero también da gracias porque no te lo dio. Porque Él tiene control. Entonces, ¿quieres confiar? ¿Depender? También da gracias por todo. Llevemos un registro de las bendiciones recibidas y tomemos tiempo para adorar a Dios con un corazón agradecido. O sea, qué padre que yo, en mi tiempo devocional tengo mi lista, ¿no? De todas las personas por las que quiero orar. Pues aquí está unas chicas que una vez me pidieron un ride, no sé si ya se convirtieron o no, pero yo sigo orando por ellas. Bla, 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 así tengo, ¿no? mi lista de oración por quienes quiero orar. Pues también añádele a tu lista las cosas que Dios ha hecho, de las que ya te diste cuenta y agradécele. O sea, las listas
de oración o la lista que tú hagas, no nada más es para pedir, también es para agradecer. David. Comunidad y servicio. Creo que aquí nos vamos a detener un poquito más. Noé. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Ok, entonces, revestidos de humildad. Dice, reprensión amorosa. Una comunidad fuerte puede hacer que nos demos cuenta de nuestros errores y nos inste a cambiar. Les voy a decir una cosa. ¿Por qué creen que somos pocos? Pasan, tal vez algunos de ustedes salen de aquí, van a su casa y a lo mejor pasan por alguna de las iglesias cristianas que están en el rumbo y están abarrotadas. Entonces hay quien dice, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué hay tantos allá y por qué aquí hay pocos? Bueno, es que nosotros somos una comunidad fuerte. ¿Saben qué pasa? Que aquel que llega y se da cuenta de que esta es una comunidad fuerte, o se une o se va. Muchos se van, muchos. ¿Por qué? Porque aquí no te puedes esconder. Somos tan poquitos y somos una comunidad fuerte que está muy difícil estar escondiendo. Allá no. Allá llego y es tan grande que me pongo en un rinconcito a echarme el sermón y ni quien se dé cuenta de mí. Ni quien me, como dicen, ni quien me pele. O sea, ahí estoy. Y ahí voy todos los domingos, me pongo en un rinconcito, escucho el sermón y ya, como que le di un poco de aire a mi conciencia para aguantar la semana, ¿no? Y ya el próximo domingo pues vuelvo a venir y vuelvo a oír a ver que, o sea, no hay compromiso, no hay compañerismo, no hay nada. Entonces, pues es muy cómodo estar ahí. Yo en alguna ocasión me ha dado miedo que esto crezca de manera desmesurada. Porque, claro, Dios proveerá y tendremos los discípulos suficientes para poder tener comunicación con toda la gente, pero una iglesia no es el tamaño de cuántos asisten, sino cuántos realmente tienen ahí una comunión con Dios y una dependencia de Él. Porque desafortunadamente una gran cantidad de la gente que va a esos lugares ni siquiera es salva muchas veces. Pero ¿qué pasa? Pues nadie se da cuenta. Aquí es más probable que nos demos cuenta, y no porque estemos metiendo la nariz donde no debemos, sino porque a veces Dios permite que tú veas algo para que exhortes a esa persona, para que le ayudes. O sea, yo me acuerdo que una vez un discípulo me decía, no, es que en la iglesia me pasó esto y me hicieron esto y así, quejándose. Y le dije, mira, es una lástima que Dios te permitió ver cosas en la iglesia para que hicieras algo y en lugar de hacer algo, te pusiste a criticar. O sea, no aportaste nada. Tuviste un privilegio de ver que algo andaba mal. Pudiste haber hecho algo o intentar hacer algo. Pero en lugar de eso, te pusiste a criticar lo que estaba mal. Entonces, ese privilegio lo echaste a la basura. Ánimo espiritual. La comunidad cristiana sirve como fuente de ánimo y edificación en nuestra vida espiritual. O debería ser así, si es que no lo es. David. Somos llamados a amarnos y servirnos mutuamente. La comunidad cristiana nos apoya y nos fortalece en nuestra fe. Debemos involucrarnos en actividades de servicio
y cuidado mutuo en nuestra iglesia y comunidad. Hace tiempo, fue en 85, 86, llegó un familiar a la casa a decirnos que su papá, llegaron 2 personas a la casa a decirnos que su papá estaba en coma. No se lo habían comunicado a nadie de la familia porque no querían que nadie de la familia se enterara, tenía cirrosis y estaba en coma, y los médicos ya le habían dicho que supuestamente ya no iba a salir del coma y pues ya se iba a morir. Estaba en un hospital privado, Ciudad de México, y cuando me dijeron esto me puse a orar. Desde ese momento me puse a orar. No, era un sábado, recuerdo, no había visitas el domingo hasta el lunes. Entonces me puse a orar: Señor, dame la oportunidad de hablarle, porque, repito, estaba en coma, no se podía ni siquiera hablar con él, y además el domingo no había visita. Entonces fui el lunes, y el lunes cuando llegué estaba perfectamente lúcido. Había salido del coma, los doctores asombrados, y el cuate perfectamente lúcido. Le expuse el plan de salvación y recibió a Cristo ahí en su cama. Y bueno, me acordé de Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que Dios va a elegir a todos y los va a salvar nada más porque sí, pero sí quiere decir que Dios tendrá cuidado de su casa para que todos puedan ser salvos. No es una imposición, es una manifestación de amor. ¿Por qué comparto esto? Porque hace unos años su hija vino a la casa y ya exponiendo, manifestando cosas como creyente. Entonces me puse a platicar con ella y me platicó que había recibido a Cristo. Y yo vi, por lo que me platicaba, algunas cosas que como que me hicieron ruido. Entonces, mientras son peras, son manzanas, la voy a confirmar. Y le volví a dar los puntos clave del plan de salvación, y oró conmigo de nuevo y todo, y quedó, creo que muy claro, para mí al menos, y se convirtió. Pero, platicándome de algunas cosas que, repito, me hacían ruido, sobre todo de la organización del grupo, de la comunidad cristiana a la que pertenecía, había cosas que yo pienso que no estaban del todo bien, pero hubo algo que me impactó mucho. Es que la ayuda, el compañerismo que había entre ellos. Ella, por ejemplo, se lastimó un pie, y cuando tenía necesidad, pues ya no podía ni siquiera ir al mercado porque estaba con un pie lastimado. Bueno, pues las hermanas iban, le pedían su lista de cosas, iban al mercado por ella, le llevaban las cosas. Cuando tenía que viajar, la llevaban a la terminal del autobús o del avión, la esperaban cuando regresaba. O sea, no quiero decir que a partir de hoy pues vamos a ver quién nos hace qué cosa, o a ver a quién agarramos de sirviente. No es eso. Pero sí es muy importante que haya servicio y cuidado mutuo. Cuando mi esposa estuvo en el hospital, ella estaba muy delicada, ya muchos saben, y los que no saben luego les cuento la historia o la leen, ahí está en internet, les doy una liga para que lean todo ese episodio. De inmediato, porque iba a estar ella ahí en el hospital, estaba en el hospital, luego se acercaron algunas personas y me dijeron: Tomás, cuando necesites que alguien se quede, porque tenía que estar ella constantemente vigilada, tenía una enfermera, por el área donde estaba, tenía una enfermera para ella, pero también querían que siempre hubiera un familiar de día y de noche. Y
de inmediato se acercaron algunas personas y me ofrecieron quedarse con ella, y algunos se quedaron toda la noche y algunos iban de día, según como podían. O sea, a eso me refiero. No se trata de que yo agarre mi barquito a que me haga algo o que sea mi sirviente, pero sí a que haya un compañerismo, que seamos una comunidad unida. Si puedes, si no te cuesta nada, échale una llamadita a tu amigo entre semana, ve si se le ofrece algo, compártele, no importa que sepa más que tú, no importa que sea tu maestro, y si eres maestro, pues mejor, échale una llamadita a tus discípulos, se les ofrece algo, puedo ayudar en algo, un consejo, no necesariamente tienes que ir a comprarle el mandado, pero realmente que haya comunidad, que haya comunión entre nosotros, porque ya somos una iglesia fortalecida, pero lo podemos ser más. O sea, a veces es una vergüenza ver cómo los que no tienen a Cristo andan predicando, se ponen a veces en algún parque hablando. A veces, digo, no les digo que vayan y lo hagan, porque a veces ni siquiera es conveniente, ¿no? Ponerse ahí a hablar o a gritar. Pero sí es hasta cierto punto importante que nos demos cuenta que hay comunidades que a veces ni siquiera son creyentes y están haciendo un trabajo que debería avergonzarnos, porque es parte de lo que nosotros debemos hacer. Noé. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Bueno, pues si no han visto cuán bueno y cuán delicioso es esto, que creo que ya lo hemos visto porque hemos tenido convivencias, bueno, pues que esto sea algo de mayor frecuencia, que podamos gozarnos más en esta comunión, en este compañerismo, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, imagínense el cuerpo perfecto, pero todo desmembrado, ¿no? La mano por allá, el pie por allá, la rodilla por otro lado. Ay, ese cuerpo es perfecto, pero ¿dónde está la unión? Todo desmembrado, cada quien haciendo la parte que le corresponde, pero sin pelar a los demás. David. 6. Superando desafíos con fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de memoria este versículo. Si no se lo sabían, pues aquí anótenlo porque se lo tienen que saber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. No dice algunas cosas y algunas no. ¿No? ¿Por qué? Pues porque Dios tiene control de todo. Entonces, si yo dependo de Dios completamente, todo lo puedo. Todo, porque Dios es quien me fortalece. Dios es quien hace que mi dependencia se convierta en algo real. Reconocer nuestras limitaciones. Aceptar nuestra limitación es el primer paso para confiar en Dios. Lo que les decía hace un momento. O sea, no creas que por tu sapiencia, por tu habilidad o por tu economía vas a poder resolver todo. Mejor hazte a un lado. Deja que lo haga Dios. Reconoce que hay cosas que no vas a poder hacer. Reconoce tus limitaciones para que permitas que el trabajo de Dios se haga efectivo en tu vida. Descubrir la paz de Dios. Al confiar en Dios descubrimos una paz que trasciende nuestra comprensión. A veces, digo, muchos de aquí seguramente ya lo experimentaron, pero si no, hazlo para que veas la diferencia de cuando te tronaba los dedos preocupado a cuando tienes descanso. No quiero decir que te sientes a rascarte la panza y que las cosas pasen, no, pero sí a que dependas de Dios para que Él te guíe a hacer lo que va a resolver el problema, o lo resuelva Él. Abrirnos a la ayuda de otros. No tenemos que enfrentar las dificultades solos. En la comunidad cristiana encontramos apoyo y ayuda, o así debería ser. O sea,
que que no se me vean, porque, ay, no, mejor así. Que nadie se dé cuenta que estoy pasando por esta dificultad, porque a lo mejor me critican. No, tienes problemas, si alguien te puede ayudar, por favor, oye, échame una mano aquí. Me acuerdo que una vez me cambié de casa y, bueno, pues la mudanza fue la camioneta de reparto del Nautilus, porque el chofer de la camioneta de reparto del Nautilus, Víctor, era mi amigo, mi condiscípulo. Y mis cargadores, pues fueron mis otros condiscípulos. Yo no llamé a nadie, ¿eh? Ellos supieron que yo me iba a cambiar de casa y el primero que se ofreció fue Víctor. Oye, ahí está la camioneta, para lo que necesites llevar. Ah, pues yo voy, yo te ayudo a cargar. O sea, no se trata de aprovecharse de nadie. Se trata de comunión, se trata de que nos apoyemos, de que nos amemos, como dice el Señor, amaos los unos a los otros, de que nos ayudemos. ¿Tienes una dificultad? Pide ayuda. Ahora, tú eres de los que critican, ya no lo hagas, mejor ayuda o calla, para que así aquellos que necesitan ayuda se sientan con la libertad de hacerlo, que ayuden, que pidan ayuda a los que necesitan y que cada día nos vayamos integrando más, que seamos una comunidad realmente como Dios espera, no un cuerpo perfecto desmembrado, sino un cuerpo perfecto pero unido a través de lo primero, lo principal y lo más importante de todo, que es el trabajo de Dios y la dependencia de Dios para nuestra vida. David. En tiempos difíciles, mantengamos nuestra confianza en Dios. Él es nuestra roca y fortaleza. En tiempos difíciles. Pero también cuando son tiempos fáciles, cuando todo se da, también cuando Dios ha bendecido las cosas y tenemos a veces, bueno, siempre, pero a veces más evidente que tenemos mucho más de lo que merecemos, entonces también en ese momento vamos a agradecer lo que Dios hace. Busquemos testimonios de personas que hayan superado desafíos mediante su fe en Dios y tomemos inspiración de ellos. O sea, a veces no es necesario buscar en otra parte. Aquí, compartiendo muchas veces la experiencia que unos han tenido, van a fortalecer a otros. Yo el otro día que tuvimos una reunión, le comentaba a una persona que Dios ha permitido que su vida pase por ciertas cosas para que las pueda compartir, para que sean de aliento para otros, para que realmente lo que ha vivido no se pierda, esa experiencia que puede compartir, que puede beneficiar a otras personas, que puede ser de inspiración. David. Conclusión y resumen. Es importante reconocer que necesitamos depender de Dios para vivir una vida plena y agradable a Él. O sea, si tú no crees o tú no reconoces que nada de lo que hagas fuera de Dios se va a quemar, entonces no vas a depender de Dios completamente. O sea, tienes que reconocer que tu vida tiene sentido si dependes de Él. Si no dependes de Dios, entonces tal vez hagas cosas, pero seguramente lo que hagas no va a contar. Seguramente se va a quemar. Porque ¿qué es lo que sí va a trascender aquellas cosas que yo permita a Dios que haga a través de mi vida? La Escritura dice que Dios ya preparó todo de antemano, dice que ha preparado todo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces algo que, ay, mira lo que hizo y asombra a los demás, wow, ¿sabes qué? Dios lo hizo.
y te dio a ti el privilegio de que fueras tú quien lo mostrara, quien lo destapara. Y todos se asoman, ay, ese cuate, ¿sí? Pero es algo que Dios ya hizo. Si tú dependes de Él, permites el trabajo de Dios en tu vida, entonces Dios te permite que seas tú quien lo muestre y todos se asombran. Oye, está re bien. Mira, ¿ya ves lo que hace? Sí, lo hace Dios. Ahora, si tú no confías, si confías en ti, pues entonces tal vez hagas algo que sea plausible, ¿no? La gente te aplaude y tienes un minuto de gloria con algo que no tiene trascendencia y que se va a quemar. Descansar en la ayuda de Dios nos trae una paz y una tranquilidad que no podemos encontrar en otras fuentes. En los testimonios que hay, sobre todo de gente famosa, escuché en alguna ocasión que un cantante decía que había probado de todo, que había probado drogas, que había probado, bueno, relaciones, todas las cosas, todo lo que se puede imaginar que alguien puede tener sin limitación por su estatus, todo ya él lo había probado. Cuando se convirtió, pero decía que después de un concierto, al llegar al hotel, aunque el 90%, 99% de las ocasiones la habitación estaba abarrotada, dice que se sentía solo, que se sentía vacío. Y tenía todo. Se convierte y entonces dice que nada se compara con lo que Dios hizo en su vida, la paz, la llenura que tenía. No había manera de compararla con nada de las cosas que había vivido. O sea, ninguna de las cosas que en su momento le provocaron tanto placer llegaba siquiera a igualarse a la paz, a la llenura, a la satisfacción que le dio el haberse convertido. Y cuando fue la explosión máxima, fue la primera vez que ganó el alma. Cuando ganó su primer alma, ahí rebosó todo, porque la satisfacción que Dios permite en la vida de un creyente cuando gana un alma no tiene comparación. Dice la Escritura que los ángeles se asombran de eso. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se convierte y los ángeles se asombran porque dicen, ¿cómo estos cuates tan imperfectos? ¿Cómo les dio Dios esta encomienda? Estos cuates, y ve lo que hacen. O sea, hay asombro por parte de los ángeles y fiesta en el cielo cuando llevamos o auxiliamos a alguien a que se arrepienta y se convierta. A medida que continuamos en este viaje de la fe, recordemos que depender de Dios no es una muestra de debilidad, sino de profunda sabiduría. Sigamos estos pasos con corazones abiertos y una disposición humilde y veremos cómo Dios transforma nuestras vidas y nos lleva a una relación más profunda y significativa con Él. A final de cuentas, lo que Dios quiere es a ti. Dios no quiere tus acciones, Dios no quiere tus posesiones, Dios te quiere a ti, Dios te quiere aquí con Él, en la intimidad, en comunión, es lo que quiere Dios a final de cuentas. Todo lo demás no sirve, sobra, no hay. Dice la Escritura, que muchas veces se ha malinterpretado, dijo Jesús, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. O sea, no quiere decir que tenemos que repudiar a nuestros padres, quiere decir que ven para acá, entra aquí en una intimidad, en una comunión conmigo y olvídate de lo demás. Deja fuera padre, madre, hijos, hermanos, tíos, sobrinos. Lo que Dios quiere es tu intimidad con Él, tu comunión con Él.
Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. David. Noé. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5b. Con esto terminamos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sé humilde. Reconoce que necesitas del Señor para cualquier aspecto de tu vida y depende de Él. Depende de Dios para todo. Y entonces vas a ver, si no lo has visto, vas a ver realmente el trabajo de Dios en tu vida. Y si tienes la fortuna de estarlo viendo ya, agradécelo. Agradécelo con todo tu corazón. Muchas gracias.